Buenas hermanos, les saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes para poder compartirles la palabra de nuestro Dios en esta oportunidad. Gracias a nuestro Dios por todas las cosas que hace por nosotros y queremos pues por este medio llegar a ustedes con este mensaje. El juicio de Dios es correcto. Vamos a leer Romanos capítulo 2, verso 1 y 2. Dice la palabra de Dios: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Vemos aquí la palabra de nuestro Dios que nos hace mención acerca del justo juicio de Dios. Verso 2, nuevamente, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a orar antes de entrar a este tema. Gracias te damos, Dios, aleluya, Padre. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Bendito sea tu nombre. Sigue derramando tus bendiciones sobre cada uno de tus hijos y háblanos, Señor, enséñanos por medio de esta palabra tuya. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a nuestro Dios. Entonces, podemos entender la palabra de nuestro Dios. El tema de hoy es el juicio de Dios. Es correcto. Sabemos que el hombre no valora lo que Dios le da. Desde la creación del primer hombre siempre ha desechado las cosas, siempre ha minimizado, siempre se ha rebelado contra lo que Dios le dio. Cada vez más el ser humano se aparta de Dios y se torna cada vez más rebelde. Rebelde en cuanto que plantea sus propias directrices y se aparta de la palabra de Dios. No quiere el consejo de Dios, no quiere buscar en la palabra de Dios el consejo correcto para poder guiarse y poder encaminarse en los propósitos de Dios. No, sino al contrario, desecha la palabra de Dios y se torna rebelde, desobediente a Dios. No permite que Dios sea su Señor, su instructor, su guía. No permite que la palabra sea esa lumbrera en el camino, como dice el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El ser humano pues tiende a ser rebelde por naturaleza. El ser humano también tiende a ser inhumano. No hay amor al prójimo. Ama más a los animales que a sus semejantes. Se ha vuelto inhumano. Vemos pues cómo la maldad está aumentando y a través de la palabra de Dios, Dios nos habla en muchos libros y en muchos pasajes, ¿no?, acerca de cómo el hombre se ha ido volviendo inhumano. Inhumano quiere decir falta de amor al prójimo, ¿no? Practica el aborto, eh, desechar a un niño es de lo más normal para muchos. Practica el asesinato, homicidio, ¿no? Hemos visto muchas veces por noticias de cuántas veces personas han pasado por problemas y situaciones. Recuerdo que en una oportunidad vi una noticia que un hombre había matado a una persona y lo había cercenado todo su cuerpo y lo había repartido por diferente lugar su cuerpo. Entonces el hombre se está volviendo inhumano. Otra de las cosas que vemos, el abuso sexual que se da en muchos lugares, ¿no?
de cómo el ser humano también frente a esta situación se está tornando de esta manera inhumano. Eh, no valora la vida, no valora pues tal vez a esas criaturas. Vemos hombres y tal vez mujeres también, pues que cometen abuso contra niños. El otro día también enteraba por televisión de un hombre que había abusado de una niña de 5 años. El hombre se está volviendo inhumano. No hay un amor verdadero como Jesús le dijo a sus discípulos, ese amor de parte de Dios. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. No, se está yendo tras el deseo carnal, ¿no? Y eso lo vuelve inhumano. También el ser humano se está tornando idólatra. Idólatra porque cree en muchos dioses y cree que porque adora imágenes se está acercando a Dios y no recurre a la palabra de Dios para buscar el consejo de Dios y para saber la manera de cómo adorar a Dios. No, cree que construyendo estatuas de yeso, de madera y una serie de cosas es suficiente para agradar a Dios y crea su propia religiosidad. Cree que de esa manera, cree que por medio de los santos él puede acercarse a Dios, pero la Biblia, la palabra de Dios lo desmiente. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿No? Entonces, el único camino para llegar a Dios es por intermedio de Jesús, pero el ser humano pues ha creado diferente camino y se ha apartado de Dios. También vemos otra de las cosas, el hombre se ha vuelto fornicario, se ha vuelto adúltero, creyendo que disfrutando de los placeres sexuales lo tiene todo, engañándose a sí mismo, engañando a su pareja, sin darse cuenta que está lastimando, dañando tal vez a esa persona que le confió en algún momento su fidelidad, ¿no? Está dañando a su pareja y también lastima y daña a su prójimo, lastima y daña a la persona con la que está y sin darse cuenta que están cayendo en un juego, en algo pues que tarde o temprano repercutirá en sus vidas y los dañará, ¿no? Sin entender, el hombre hace todas estas cosas sin entender que un día dará cuentas a Dios. Vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 9, verso 27. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No, mire lo que nos dice la Escritura. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El ser humano pues hace todo lo que se le da la gana. Pero la palabra de Dios es bien clara. Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay un juicio de parte de Dios. Por eso el tema de hoy es, el juicio de Dios es correcto. Es una afirmación, es correcto el juicio de Dios, es verdadero. El juicio de Dios es legal. El juicio de Dios se va a dar en su momento, ¿no? Donde Dios va a emitir juicios sobre las naciones, sobre el ser humano. Por eso dice la Escritura que de tal manera y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios nos da una oportunidad de vida que mientras nosotros la tengamos, mientras nosotros estemos pues con vida, podamos rendirnos ante Él. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos tenemos que dar cuentas delante de Dios. Cuanto más los inconversos, que si ellos pues
no se ponen a pensar, a analizar, a entender que tienen que rendir juicio, entonces irían a la palabra de Dios, se retractarían. Pero solamente te digo, por medio de este medio, que tienes una oportunidad. Solamente tienes una oportunidad de esta vida. Hay gente que nos habla de reencarnación y una serie de cosas. Eso es todo una mentira. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de este juicio. Aquí no entra reencarnación y una serie de cosas. No, no vas a tener otra vida para ser mejor. No, esta es la vida que Dios nos ha dado. Con sus buenas cosas y sus malas cosas que todos tenemos que pasar, pero tenemos que vivirla para el Señor. Muchas veces, en vez que el ser humano se acerque a Dios, lo que hace es apartarse. Otros creen que venir una vez a la iglesia o a la semana o al mes, pues creen que con eso están pues cumpliendo su adoración a Dios. Otros también dicen, pues, pero yo no hago mal al prójimo y creo que eso le gusta a Dios. Sí, pero nunca han recurrido a la palabra de Dios, qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios demanda. Simplemente viven su propia religiosidad, su propia excusa. Y un día Dios vamos a tener que rendirle cuentas. Por ejemplo, la secta de los testigos de Jehová. ¿Qué es lo que enseñan ellos? Ellos enseñan que el juicio que Dios emitirá no está escrito en su palabra. Y lo que va a hacer es destruir al malo. Hay pasajes bíblicos que encontramos con esta afirmación, pero también tenemos que entender que Dios es bien claro cuando nos habla en las Escrituras. Pero los testigos de Jehová afirman que Dios destruirá al malo y ellos dicen que Dios no lo va a castigar eternamente. Ellos dicen que Dios va a destruir al malo. Pero vayamos a un pasaje que ellos lo toman como una parábola, como una referencia, y dicen que esto no es verdad. Pero vayamos al libro de Lucas capítulo 16. Vamos a leer desde el verso 19 hasta el 26. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Un hombre rico, un hombre que se vestía bien, un hombre que hacía constantemente fiestas, ¿no? Estamos hablando de esta persona, un hombre rico, un hombre pues que le interesaba pues su imagen, pero no le interesaba el resto. Pero vayamos a ver lo que sucede en esta historia. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Este mendigo pues quería comer de aquella mesa, pero no le era permitido, ¿no? Entonces dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Dos lugares diferentes. Mientras este hombre pobre, Lázaro, es llevado al seno de Abraham, este hombre rico dice que es sepultado. Pero en el verso 23 mira lo que nos dice. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué estaba pasando con este hombre rico? Este hombre que había disfrutado de la vida, pero que nunca le interesó Dios, nunca le interesó su prójimo, nunca le interesó el necesitado. ¿Qué estaba pasando con este hombre? Dice que estaba en el Hades, estaba en un lugar de tormento, en un lugar donde el cual pues pedía pues que se le moje aunque sea la punta del dedo de su lengua. Pero dice, mire, el verso 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él estaba ya experimentando el tormento y no solamente está siendo atormentado, sino que nos dice
que él está en medio de una llama. Y como lo está hablando esta parábola, podemos entender pues que este hombre está sufriendo, está siendo sofocado por esa llama, no está en un lugar hermoso, como muchas veces lo pueden presentar la gente o en dibujitos animados lo presentan a un hombre en llamas y está alegre. No, aquí nos dice que este hombre está siendo atormentado por la llama. Pero dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Vemos dos situaciones. Mientras Lázaro había recibido males, él había creído en Dios. Mientras el otro hombre rico, pues había disfrutado de todo, pero ahora estaba siendo atormentado. Verso 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces vemos aquí a este hombre, pues, que está siendo atormentado. Un hombre rico que había disfrutado de riquezas, que había disfrutado de la buena ropa, que había disfrutado de las buenas fiestas, de las buenas amistades, pues había llegado un momento en un lugar que estaba siendo atormentado en medio de la llama, ¿no? Como les dije, pues no como esos dibujitos que le tratan de transmitir a los niños, de enseñar a los niños que estar en medio de una llama es divertido, es bonito. No, aquí la Biblia nos está diciendo que estar en medio de una llama es un lugar de tormento, ¿no? Entonces vemos así que este hombre había hecho este derroche de todo su dinero. Vamos al libro de Lucas, Mateo capítulo 25, verso 41 al 46. Vemos otro pasaje también, ¿no? De cómo pues Jesús está hablando acerca del juicio a las naciones. Vamos a ver este punto de vista. Mateo 25, 41 al 46, Jesús le está hablando aquí, está hablando acerca del juicio que viene sobre las naciones. Y vamos a anotar también el pasaje de cómo está hablando directamente. No tanto como de repente los testigos de Jehová lo interpretan, sino vamos a leer y comprenderlo correctamente. Dice la palabra de Dios. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí? Está hablando aquí. Malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Una de las cosas que tenemos que entender, que Jesús está diciéndole aquí a estas personas: malditos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Pero qué dice? Preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para el ser humano. Pero el ser humano en su desobediencia, el ser humano en que piensa que no le va a rendir cuentas a Dios, el ser humano pues hace derroche de todo lo que puede tener en esta vida y no se da cuenta que un día va a ser llevado también a ese lugar. Pero ¿qué dice? Que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero el ser humano, cuando es desobediente, participa de esto. Y miren lo que dice. Jesús le dice malditos al fuego eterno. Pero dice en el verso 42, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida
eterna. Entonces vemos aquí lo que nos dice la Escritura. Entonces dice que estos que no compartieron su pan, que no visitaron al preso, al enfermo, dice que estos irán al castigo eterno. Aquí la Escritura nos está hablando bien claro, irán al castigo eterno. No nos está diciendo otra cosa, irán al castigo eterno. Está hablando del juicio a las naciones. Y vemos, hermanos, lo que la Escritura ya nos está advirtiendo, nos está diciendo, el juicio a las naciones, ¿no? Y entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hablamos de algo eterno. No estamos malinterpretando la Escritura como los testigos lo malinterpretan, como que dicen que van a ser aniquilados, que los malos van a ser aniquilados. Esa es una falsa enseñanza, una falsa teología. Esa enseñanza no se acerca a Dios, porque con esa enseñanza nosotros le estamos diciendo a Dios, Dios, tú eres un mentiroso. Pero aquí las Escrituras nos están explicando bien claro. Pero también esto está hablando de los malos. Aquí incluye incluso a los que han pervertido la palabra de Dios. Vamos a otro pasaje, Apocalipsis capítulo 22, verso 19. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 22, verso 19. Esto también incluye a los testigos de Jehová, porque miren lo que han hecho. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su palabra quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Los testigos de Jehová han quitado muchas palabras a las escrituras, las han tergiversado, las han modificado. Y la Biblia es bien clara, la Escritura es bien clara al decirnos que también aquellas personas que han quitado las palabras o que han tergiversado las palabras, dice que será quitado su parte del libro de la vida. Esto nos habla acerca del juicio de Dios. Por eso vemos aquí, vamos a otro pasaje donde la Biblia nos enseña los, los, el justo juicio de Dios. El juicio de Dios es correcto, es perfecto. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 19, verso 1 y 2. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios, mire, escuche bien, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Porque dice nuevamente aquí, porque sus juicios son verdaderos y justos. Los juicios de Dios son correctos, los juicios de Dios son verdaderos. ¿Y por qué? Porque Dios nos dio el privilegio de vivir y nosotros, en vez de acercarnos a Dios, nos apartamos de Dios. El juicio de Dios es verdadero, porque nos dio esa oportunidad de disfrutar de este mundo, de esta vida, pero el hombre se apartó. Porque nos derramó bendiciones. Cada día siempre hay algo que comer, pero nos olvidamos de Dios. Muchos de nosotros ni siquiera agradecemos a Dios por el pan que nos da cada día. ¿Por qué? Porque nos dio sabiduría. Somos privilegiados a comparación de los animales, aunque algunos piensan que desciende de los simios. No, Dios nos creó a nosotros únicos, con sabiduría.
con conocimiento, con inteligencia. Por eso es que vemos y podemos observar cómo el ser humano puede ser capaz para hacer cosas grandes, pero también con esa sabiduría puede hacer cosas para pervertir, para dañar, para lastimar. Por eso tenemos que entender que el juicio de Dios es correcto. Por medio de esta señal quiero llegar a ti para que tú entiendas y comprendas que el juicio de Dios es correcto. Nadie nos vamos a escapar. Si tenemos la oportunidad, acerquémonos a Él. Busquémoslo de todo corazón. Y si por medio de esta señal estás escuchando esta palabra, yo te animo para que tú te acerques a Dios, para que tú le pidas perdón a Dios y le digas, Señor, quiero ser tu hijo. Si me permites hacer esta oración contigo, lo hacemos. Y el Señor vendrá y estará contigo y morará contigo. Y traerá no solamente liberación a tu vida, sino también a toda tu familia. Hay que agradecerle a Dios por todo. Padre, gracias te damos por todas las cosas que tú haces en nuestras vidas. Alabado, glorificado sea tu nombre. Gracias por tu bendición, gracias por tu provisión, gracias por la vida que nos das. Padre, perdónanos si de repente no te hemos agradecido por las cosas que tú haces por nosotros. En el nombre de Jesús, reconocemos que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Gracias, bendito Dios, porque por medio de Él me haces tu Hijo, Señor. Me vuelves a ti, Señor. Me haces hijo por adopción, por redención. Aleluya, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerde, amigo, hermano en la fe, el juicio de Dios es correcto. Que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones.